4, versos 5 y 6. Dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y hay dos palabras que yo sentí en mi corazón, y es hablar acerca de esta generación, de la generación que busca el rostro del Dios de Jacob. Pero también sentí en mi corazón la palabra alcanzando mi bendición. Quiero arrancar, antes de entrar a la palabra, darte un poquito de contexto. Aunque yo sé que todos nos lo sabemos, quién fue Jacob, pero quiero refrescar un poco tu memoria. Jacob es nieto de Abraham, hijo de Isaac, el hijo de la promesa. Pero Jacob, desde su alumbramiento, desde que estaba en el vientre de Rebeca, salió tomado y aferrado del talón de Esaú. Pero la palabra dice que aún dentro del vientre se peleaban para ver quién saldría primero. Usted imagínese esa escena. Y dice la palabra que cuando nace Esaú, era alguien fornido, alguien fuerte, velludo, cabello rojizo. Pero Jacob, lampiño, flaquillo, que tal vez a lo mejor no era tan fuerte, no era cazador como Esaú, pero era buen chef, era buen cocinero. Y se notaba que hasta cierto punto había preferencias, ¿no? Podemos ver que Jacob era el consentido de Rebeca, al punto que lo ayudó a pegarle las pieles. Pero Jacob viene de una genealogía poderosa, porque Abraham tiene un encuentro profundo con Dios. Y Dios le da a Abraham la promesa: haré de ti una nación grande. Imagínense ese sentimiento, una nación grande, y solo le da un hijo. Uf, qué fe. Y luego ese hijo tiene dos. De a poco en poquito se iban a ir multiplicando. Pero Jacob, el nombre de Jacob, a mí me retumba mucho en mis oídos, porque su significado es usurpador. Entonces, imagínate a alguien que desde su nacimiento ya ha sido catalogado o encasillado como alguien que es un usurpador. Desde su mismo nombre. Yo no sé si a lo mejor tú sabes qué significa tu nombre o lo has investigado. Es importante también saberlo. Define mucho a veces cómo somos. Pero más allá del nombre dado, lo que hacemos habla más por nosotros. Las acciones que tomamos, las decisiones que hacemos, las actitudes que tenemos hacia ciertas cosas. ¿Y qué sucede con Jacob? Jacob, al ser un usurpador, siempre trató de buscar lo que no le correspondía por naturaleza. Pero si de algo yo estoy seguro, es que dentro del plan de Dios, Jacob estaba de todos modos escrito como que sería el que continuaría la genealogía. ¿Por qué? Por el menosprecio a la bendición de Esaú.
Porque aunque Esaú era el digno y el que merecía recibir la bendición del Padre, bueno, de Abraham, de su padre y de Dios, pero la menospreciaba. No la tenía en alta estima como es la primogenitura. Y yo me imagino, después de un día de arduo trabajo, Esaú regresa. Yo me imagino que a lo mejor había cazado unos cuantos animales, venía cansado, agotado. Y Jacob, que era buen cocinero, él se puso a cocinar unas deliciosas lentejas. ¿A cuántos les gustan las lentejas? Un guiso rojito, sabroso. Yo me lo imagino ahí con su cebollita, jitomate. Y cuando Esaú llega, dice, ¿qué huele tan bien? Es que preparé un caldito, un guiso sabroso. Y Esaú le dice, dame un poco. Pero Jacob le dice, yo te lo doy, pero a cambio de tu primogenitura. Dame la bendición que te corresponde a ti. Dámela. Y eso suena feo. Yo siento que a veces como que nos alborota. Pero si yo le preguntara, porque a través de este púlpito, desde este lugar, se ha repartido mucha bendición. Y si alguien no la quiere tomar, ¿usted no quisiera el doble de bendición de lo que puede recibir? Cuando alguien no quiere recibir la bendición o simplemente la menosprecia, ¿sabe? Señor, dame lo que los demás no quieren. Yo estoy dispuesto a pelear por recibir la bendición, aún la bendición de quienes la menosprecian. Y ese era Jacob. Jacob estaba dispuesto a quedar mal frente a su familia, a ser odiado, con tal y de tomar lo que otros menosprecian. Y dice la palabra que cuando Isaac ya estaba por morir, empezó a quedar ciego, y Jacob, recibiendo ya la autorización, aunque no era algo legal, pero la autorización dada por la boca de Esaú, eso lo aprobó todo. Que Esaú haya confesado con su boca, sí te lo doy, pero dame de comer. Desde ahí, él quedó completamente descartado. Y la bendición fue puesta sobre Jacob, pero para recibirla por completo, tendría que pasar por un proceso. Pero dice que la Escritura que cuando Isaac ya se encontraba en un estado crítico, Jacob se acerca y le dice, Padre, bendíceme. Y Isaac le dice, ¿y quién eres? Y Jacob le dice, soy Esaú. Isaac pide tocarlo y se había pegado pieles de animales. Y Isaac bendice a Jacob. Y cuando Esaú se entera, amado, de que Dios a través de Isaac acaban de bendecir a Jacob, ¿usted cómo se sentiría si la petición que usted ha estado pidiendo por años y que no la ve, llega un recién convertido y la toma por la fe y Dios le responde todo? Uno se sentiría de, pero yo soy el merecedor.
Soy miembro fundador. Algo aquí se mueve. Y dice la Escritura que Jacob tiene que salir huyendo de su casa. Porque déjame decirte algo, cuando luchas por tomar algo, pero en tu manera, a tu forma, siempre tendremos que salir huyendo. Por eso es que yo le digo que yo estoy seguro de que el menosprecio de la bendición de Esaú ya le había sido quitada y había sido puesta sobre Jacob. Eso no está en la Biblia, pero se vuelve evidente. Jacob lo único que tenía que esperar era el cumplimiento de Dios. Pero él, en su aferración de querer recibirlo ya, él empezó a mover los hilos para recibir lo que no le correspondía, pero que Dios le daría. Y cuando nosotros luchamos o forzamos las cosas que Dios sí quiere darnos, tendremos que salir huyendo. Y después de este glorioso contexto, ahora sí quiero que me acompañe a Génesis 32. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 32, versos del 1 al 30. Dice, cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Y por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Verso 3. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú. Escuche cómo Jacob, aunque hizo lo que hizo, pero él seguía respetando y hasta cierto punto amando a su hermano. Den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi Señor de mi llegada con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de dar este mensaje, los mensajeros se van, dan el mensaje y regresan. Y los mensajeros regresan y le informan a Jacob, fíjate qué curioso, nos encontramos a Esaú y ya viene camino a tu encuentro. Y no solo eso, viene con un ejército de 400 hombres. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Ah? Tranquilo, ¿no? Relajado. Al que traicioné, viene conmigo con otros 400. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, y también los rebaños y las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Y aquí viene cuando se le ilumina un poquito a Jacob. Y dice, entonces Jacob oró y dijo, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Fíjese qué curioso, a Abraham le dio la instrucción al revés. Sal de tu tierra y de tus parientes. Pero a Jacob le dice, te regresas a tu tierra y con tus parientes. Y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo, cuando salí de mi hogar
y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Y después de eso cae la noche en aquel lugar. Luego, después de tan gloriosa oración, imagínense orar a Dios recordando todo lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué Dios ya nos ha dicho? Y poder descansar en esa promesa. Yo creo que es de los descansos con más paz y con más tranquilidad que podamos llegar a tener. Pero a pesar de haber orado, Jacob se despierta y se despierta en la misma impaciencia. Se despierta con la misma tensión de saber que Esaú está cada vez más cerca. Y dice, luego de sus pertenencias, empezó a escoger los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. Fíjese, o sea, ya no solamente era el tire y afloja de ahí viene Esaú y hay que tener cuidado, sino que comenzó a pensar. Dijo, ya sé cómo le voy a hacer. Empezó a ver todo lo que tenía como su ganado y dijo, voy a apartar unas cosas para regalarle a mi hermano. Y empezó a repartir sus bienes: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros y 2 suegras, ¿cómo no? Aprovechando. Y separó a esos animales en manadas y asignó a cada manada un siervo distinto. Y luego dijo a estos siervos, vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre ustedes. O sea, acérquense, vayan, pero, o sea, tengan buena distancia entre ustedes, yo voy a ir hasta atrás, ¿no? A los hombres que dirigen el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará, ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar, pertenecen a tu servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Y Jacob le dio las mismas instrucciones a los demás siervos, a los siervos que estaban a cargo del segundo y del tercer grupo, y a todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentren con Esaú deben responder lo mismo y asegúrense de decirle, miren que su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Sigue diciendo, Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada. Y cuando me encuentre con él, quizá me reciba con bondad. Qué belleza, ¿no? Imagínese que alguien le hizo algo y que le llegue con un perdón así, ¿no? Regalo tras regalo, tras regalo, tras regalo, para ver si me recibe con bondad. Ahí, buen consejo bíblico para esposas. Intentaré apaciguarlo, enviando regalos, a ver si me recibe con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante, y Jacob pasó la noche en el campamento.
Y el verso 22 dice: durante la noche Job se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y los cruzó el río, y cruzó el río, Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Eso lo voy a volver a repetir. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Porque sabe, a pesar de que Jacob ya había orado, de que ya había puesto todas las cosas en las manos de Dios, de que ya tenía una promesa, de que Dios lo guardaría en su regreso a casa, él siguió tratando de hacer todo en sus fuerzas. Él siguió pensando: no, le voy a enviar regalos para que así se le baje el coraje antes de que me vea. Pero vuelvo a decirle, cuando luchamos en nuestras fuerzas, cuando tratamos de hacerlo por nosotros mismos, ya no solo terminaremos huyendo, terminaremos solos en el campamento. Pero ¿sabe lo que es maravilloso de parte de Dios? Es que aún huyendo, aún estando solos, son los elementos perfectos que Dios utiliza para tener un encuentro contigo y conmigo. Es lo que Dios va a utilizar. Yo no sé si en algún momento en tu vida de fe has tratado de huir, has tratado de alejarte, has tratado de renunciar, por la razón que sea, por un error, por un pecado, por un dolor, por un comentario, por una crítica. Pero si hoy tú sigues aquí, es porque a pesar de que intentaste huir, ahí Dios tuvo un encuentro contigo. Porque aunque estemos huyendo de Dios, ¿a dónde podríamos ir? Jonás lo intentó. Y miren dónde terminó, ¿no? Hay una frase que un día compartí con mi papá y le decía: qué increíble que Jonás, intentando huir de Dios, no se daba cuenta que cada vez más se acercaba al cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Cuando intentamos huir, cuando intentamos correr del llamado, de la visión, del propósito de Dios, sin darnos cuenta, es cuando más pasos de fe damos hacia el cumplimiento. Entonces, ¿tengo que querer renunciar para que se cumpla? No. Pero aún eso Dios lo va a usar para tu bien, para mi bien. Porque al final de cuentas todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que nuestra confianza está puesta en Dios. Sigue diciendo la palabra: entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le dijo: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Fíjese que aferrado. Ya le quitó la bendición a Esaú. Ya también se lo tracalearon con las esposas. Y ahora se encuentra a un hombre que ni siquiera lo conoce, pero no lo suelta hasta que lo bendiga. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Y contestó: Jacob. Y aquel hombre le dijo: tu nombre ya no será Jacob, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob le dijo: por favor, dime cuál es tu nombre.
Y el hombre le respondió: ¿por qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo. Versículo 30. Y Jacob llamó aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. Qué poderoso, amado. Y tengo 2 puntos muy rápidos. Bueno, tal vez nada más doy uno. Pero desde el nacimiento de Jacob podemos ver su aferración. Y podemos ver la fuerza aún en sus manos. Y cuando se trata de recibir una bendición del cielo, amado, yo creo que no importaría durar toda la noche. Ni siquiera el dolor de la dislocación, con tal y de recibir lo que estamos pidiendo. Y aunque la Escritura dice que Jacob luchó con Dios, yo no lo veo como una lucha física, sino como esa lucha de insistencia. De la misma manera que Jesús lo planteó después en una parábola, cuando hablaba del juez injusto y que la viuda venía todos los días a presentarle la misma petición y le decía: hazme justicia, hasta que el juez, dice la parábola, que se hartó de aquella mujer y le dijo: denle lo que pide. Porque cuando nosotros, amado, cuando tú necesitas una respuesta del cielo, yo no creo que tú hagas una simple oración de 2 minutos y te acuestas a dormir a ver si al día siguiente amanece seco y el vellón mojado. Cuando hay una necesidad ferviente, yo no creo que hagamos una oración sencillita. Pues a ver, Señor, hazme el favor, hazme el favorcito. No, amado. Se vuelve y se convierte en un clamor, en una insistencia mayor. Señor, yo no te suelto si no me bendices. Yo no dejaré de orar. Es más, no me levanto de este lugar hasta recibir la respuesta, hasta recibir mi milagro. Pero a veces se nos ha convertido en algo tan ligero que llegamos a pensar: ay, tengo una petición, bueno, la escribo, la meto en la cajita y ya, ay, que Dios la responda. O nos acercamos con el pastor: pastor, ore por mí porque me siento mal. Pero no hay una insistencia, no hay un clamor propio de decirle: Señor, esta es mi petición y necesito de tu intervención, necesito que tú hagas algo porque yo ya no puedo. Estoy cansado de huir, estoy cansado de perder. Necesito que tú metas tu mano y me saques. Y que se vuelva un clamor, un clamor, un clamor, un clamor. Porque es necesario, amado, que nos subamos al ring de la voluntad de Dios. Porque cuando tú te estás preparando para una lucha, para una batalla, y te subes al ring, y ahí va a estar Dios esperándote. Pero sabes, no es para pelear contra ti, es para respaldarte, es para darte un nuevo aliento.
es para levantar tus manos cuando ya estés cansado. Funciona de la misma manera que una pelea de box. Cuando suena la campana y hay un descanso, tú tienes que ir a tu esquina a que te refresquen, a que te motiven, a que te vuelvan a dar un nuevo impulso. Por eso se divide en rounds. Si la pelea durara media hora seguida, después de los 3 minutos, ¿sabe qué? Eso se convertiría en algo aburrido, en algo cansado físicamente. Simplemente no se acaban las fuerzas. Pero es ahí cuando podemos acudir a quien nos respalda, a quien nos está cuidando, y podemos ir por un nuevo refrescamiento. Señor, la situación está así. Jacob lo dijo: mi situación en casa no es de lo más agradable. Mi hermano me odia y si yo regreso me va a matar. Pero se acercó a su esquina y Dios le dijo: ve en paz, porque yo iré contigo y te extenderé bondad, misericordia, gracia. Y eso lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en la familia, donde quieras. ¿Dónde necesitas un nuevo refrescamiento de parte de Dios? ¿En qué áreas necesitas ir corriendo ya a la esquina? La campana está sonando. Pero es tu decisión. O te quedas ahí en el centro tratando de esperar a que venga nuevamente el enemigo, o vas a tu esquina. Pero ¿sabes? No podemos pelear abajo del ring. Por eso es importante que nos subamos al ring de la voluntad de Dios. Porque ahí es donde está su presencia. Ahí es donde está el respaldo. Ahí es donde las cargas se caen. Y número 2, si algo tenemos que aprender es a pelear con nuestros propios guantes. Jacob siempre quiso la bendición, intentando ser alguien que no era. Quiso la bendición de Isaac, intentando ser Esaú. Y yo recibía antes de salir que Dios no puede bendecir aquello que fingimos ser. Dios solo puede bendecir lo que somos. Porque sabe, si vamos por la vida comparándonos o intentando parecernos a fulanito de tal, a ser como aquellos, como aquellas, no prosperaremos. Porque Dios no puede bendecir aquello que no somos. Y eso en algún momento el pastor me lo dio como consejo. Él me dijo: cuando prediques, compartas, lo que hagas, sé tú. No trates de ser igual a tal predicador, no trates de orar como oran los demás.
Bástate en la gracia que Dios ya depositó en ti. Pero ¿sabe? Si a veces subimos o queremos participar y que a la primera nos salga como Itiel Arroyo, ¿sabe qué pasa? El corazón se frustra, el corazón se daña. Y después viene el pensamiento de no, yo no sirvo para esto. No es que no sirvas, no es que no seas tú, sí eres tú, pero es en tu gracia, pero es en lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Voltea a ver tus manos, amado, voltea a ver tus manos. ¿Qué Dios ya puso en ellas? ¿Qué dones, qué talentos, qué cosas ya ha depositado en tus manos? Que muchas las has usado y otras las has enterrado, pero que Dios ya ha puesto en tus manos. Con eso que Dios ya puso en tus manos, esas son tus herramientas. Eso es todo lo que necesitas para hacerle frente al enemigo, para hacerle frente a las situaciones, a la adversidad. ¿Qué cosas ya Dios ha dicho de ti? Eso es lo que Dios ha puesto en tus manos. Es que no lo entiendo. Es que no me lo revelaron completo. Déjame decirte algo, amado. La visión no cambia. El plan de Dios no cambia. El propósito no cambia. Y si Dios ya ha dicho de ti, sigue aferrándote hasta que recibas la bendición. Porque ya está puesta, ya fue dada, ya fue entregada. No quieras hacerlo en tus fuerzas, no quieras hacerlo en tu intelecto, no quieras hacerlo en tu conocimiento. Tómate del único que te puede bendecir. Alcancemos la bendición. Porque como dice el Salmo, esa es la generación que está buscando a Dios, los que buscan su rostro. ¿Qué estamos haciendo, amado? ¿Qué estamos buscando? Más allá de una bendición material, la bendición que deberías de pedir es que su Espíritu esté siempre contigo. Esa es la mayor bendición que podemos tener. David mismo le dijo: Señor, quítame si quieres el reino y quítame el trono, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Quítamelo todo, pero no me quites tu Espíritu. Moisés tuvo que decir: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Pero ¿sabe muchas veces en qué caemos? Señor, dame las cosas aunque no te sienta. Señor, háblame aunque no te alabe ni te busque y tenga un corazón cerrado para recibir tu palabra. Pero quiero oírte,
Quiero que me confirmes y me reconfirmes y me reconfirmes. Y vivimos pidiendo la palabra, vivimos pidiendo lo material, vivimos pidiendo lo financiero, que se abran las puertas y que se abra esto. Y Señor, y hasta decimos en el nombre de Jesús. Pero nos olvidamos de pedirlo a Él. De antes de cualquier otra cosa, Señor, que tu presencia esté conmigo. Esa es la bendición. Esa era la bendición que portaba Abraham. La promesa. La promesa no era: te haré una nación enriquecedora, que generarás proyectos de vida sustentables y no sé qué tanto. La promesa es: haré de ti una nación grande y te bendeciré y estaré contigo. Esa es la promesa. Por eso cuando recordamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Israel, pero no podemos recordarlo como quien ya hizo, porque ese también es mi Dios. Y mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ponte de pie, amado.